Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarles desde el Colegio de Ciencias Económicas para darles nuevamente la más cordial bienvenida a un nuevo conversatorio. Quiero empezar por detallarles que el próximo lunes 29 de mayo, aquí en el Colegio de Ciencias Económicas se va a realizar una feria de empleo en la que se van a ofrecer 3.500 plazas. Entonces, durante el transcurso de esta semana, aquí en el Colegio de Ciencias Económicas se va a realizar una serie de actividades que son, podríamos decir, la previa, la antesala, que pueden servir de preparación a muchas de esas personas que andan en busca de un trabajo, en busca de una de esas 3.500 plazas que se ofrecerán aquí en esa actividad el próximo lunes. Esa feria se va a realizar de 9 de la mañana, a 6 de la tarde. Entonces, el día de hoy queremos llevar a cabo un conversatorio muy interesante acerca de qué son las habilidades blandas. Esto es algo que suena como muy sencillo, como muy entendible, pero hoy en día los reclutadores no solamente están viendo el conocimiento profesional que tiene una persona, sino que también están viendo esas habilidades blandas que tiene el talento humano en este momento en nuestro país. Y bueno, para llevar a cabo este conversatorio, tenemos el honor de que nos acompañen dos distinguidos expertos con quien vamos a ir detallando poco a poco qué es esto de las habilidades blandas. Saludo primero a Jonathan Siles, quien es gestor de empleo y quien labora actualmente en el Ministerio de Trabajo. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, Genia. Ha sido un placer estar acá. Muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, trabajo en el Ministerio de Trabajo con una estrategia nacional que se llama la Agencia Nacional de Empleo, que de paso le invito a cualquier costarricense que esté en búsqueda de trabajo o con necesidad de algún servicio de empleo que se inscriba en ANE.cr y pueda sacarle provecho a estos servicios públicos de empleo que están en este momento promocionándose en el país. Importante que lo menciones porque muchas veces pues hay herramientas que tenemos a mano que pueden ayudar a las personas en esa búsqueda de empleo, pero que tal vez las desconocemos. Y también queremos saludar a Emanuel Villaplana, quien es experto en el tema de talento humano, del empleo.com. Se encuentra fuera del país, pero dichosamente pudo hacer el esfuerzo para acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Emanuel. Gracias, Yesenia, a usted por la invitación, a todos los que están siguiendo esta transmisión. Un cordial saludo a mi colega también, Jonathan, y a todos aquellos que forman parte de esta iniciativa. Un caluroso saludo también desde México y bueno, muy honrado de ser parte de estas iniciativas también. Represento, como bien indicas, la marca del empleo.com en Costa Rica, ¿verdad? Específicamente el área de consultoría en gestión de talento y estamos aquí para compartir en esta ya tarde-noche, ¿verdad? Que es un tema muy interesante que creo que nunca va a pasar de moda, ¿verdad? Y son las habilidades. Así que gracias de nuevo por la invitación. Bueno, entonces ya conocen entonces a los dos expertos, a los dos panelistas que nos van a acompañar esta tarde-noche. Tenemos previsto conversar con ellos aproximadamente durante una hora y queremos invitar de inmediato a las personas que nos acompañan por Facebook o por LinkedIn para que nos hagan llegar las consultas que tengan sobre este tema tan importante que vamos a desarrollar, como decía al principio, que son las habilidades blandas. Algo muy importante que no quiero pasar por alto es que, como les decía al principio, el colegio va a estar llevando a cabo una serie de actividades durante esta semana. Por ejemplo, si usted quiere saber cómo está su nivel de inglés, podría venir aquí al Colegio de Ciencias Económicas para realizar una prueba de inglés, de manera que esto le pueda servir para saber cómo está esa calificación que tenga en el dominio de este idioma. Recordemos que esto es algo muy importante para adueñarse de una plaza en este momento. Y bueno, también se están realizando otras actividades como, por ejemplo, cómo preparar un currículo. Esto que es algo que antes hacíamos en un montón de hojas, ahora se necesita a veces una sola hoja para ya tener esa presentación. Pero bueno, tal vez más adelante también podemos conversar sobre esto. Así que bueno, vamos a entrar de inmediato en materia. Voy a iniciar con Jonathan para que nos explique un poco, bueno, ¿qué debemos entender como habilidades blandas? Ok, ¿qué debemos entender como habilidades blandas? Es un tema muy, muy rico y muy amplio porque va más allá de la perspectiva profesional, involucra también la parte personal. Y el desarrollo de estas habilidades me permite ir más allá, ¿verdad? En cómo yo me desenvuelvo en diferentes ambientes de mi vida, ¿verdad?
cómo me relaciono con las personas, cómo me presento ante un trabajo, cómo manejo mis emociones, ¿verdad? Que es muy importante cuando estoy entrando en un aspecto personal, en un aspecto profesional. Estas habilidades me ayudan a mejorar o me ayudan a desarrollar la intuición, ¿verdad? Para poder determinar o tomar decisiones específicas, ¿verdad? Que me permitan a mí tener mejor comunicación con mis compañeros, por ejemplo, con mi familia, con mis hijos, escuchar activamente aquellas propuestas, aquellas iniciativas, aquella retroalimentación que sirve para poder, pues, crecer también como persona y como profesional, ¿verdad? Entonces, el tema de las habilidades blandas complementa las técnicas porque es la que me permite desarrollarme en ese ambiente, ¿verdad? Donde voy a estar de una manera en que me pueda beneficiar yo como persona y como profesional y pueda también tener a los que están alrededor mío, ¿verdad? En las labores profesionales o personales, también contentos, ¿verdad? Con mi labor y con la manera en cómo yo desarrollo mis labores. Emanuel, ¿hay algo que te gustaría agregar sobre el cómo entender qué son las habilidades blandas? Claro que sí, Yesenia, muchas gracias. Vamos a ver, la definición de la Real Academia Española dice, ¿verdad?, que es una pericia o incluso una idoneidad, ¿verdad?, para poder realizar algo en concreto, ¿verdad? Importante es que las habilidades blandas o incluso habilidades poderosas, como algunos autores la llaman, están muy relacionadas también con esa capacidad o el desempeño que sostenidamente en el tiempo podemos identificar. Estas habilidades están inherentes, por supuesto, en la personalidad y hay muchas herramientas que nos permiten poder incluso cuantificar el nivel de desempeño. Al final nos van a decir, ¿verdad? Muy importante, que forman parte incluso hasta de la inteligencia emocional y cómo ellas pueden ayudarnos a relacionarnos o no con las personas. Muy interesante. Y algo que a mí me llama mucho la atención es, bueno, las habilidades blandas, ¿se nace con ellas? ¿Yo las puedo desarrollar? Empecemos ahora con Emanuel. Sí, qué buena pregunta, Yesenia. Todos los seres humanos nacemos con ciertas capacidades, ¿verdad? Con ciertas habilidades. Sin embargo, soy muy fiel creyente de que muchas de ellas necesitan ser estimuladas. Eso va a depender mucho también del área donde tuvimos nuestro desarrollo a nivel de nuestra etapa de niñez, nuestra etapa también de adolescencia. Hay personas que tienen o que los ambientes que los rodean les favorece el desempeño, incluso o el desarrollo de una competencia. Hay personas que a veces dicen a lo largo de la vida, tal vez no he estudiado para ser un vendedor, pero le vendo hasta el gato y el perro, ¿verdad? Y hay personas que dicen probablemente, yo nunca en mi vida he liderado, pero tengo ese don de liderazgo. Creo que al estar estas competencias, estas habilidades inherentes en la personalidad, nos pueden distinguir y de una manera u otra es un elemento, ¿verdad?, que nos permite poder, en el caso incluso de que queramos desarrollarlas, trabajarlas, pero obviamente hay que empezar a identificarlas a nivel personal. Eso muchas veces, muy pocas personas, ¿verdad?, de pronto realizan el ejercicio de ver hacia adentro y decir, bueno, mira, yo soy una persona que probablemente no me he dado cuenta, soy muy buen vendedor, ¿verdad? Entonces voy a trabajar una serie de ejercicios o una serie de acciones y pasos a seguir para lograr profesionalizarla, ¿verdad? Hacerla evidente y sobre todo poder sostenerla con el tiempo. ¿Qué es lo que a nivel de recursos humanos buscamos? El reclutamiento y selección, ¿verdad? Poder entender que el colaborador o el futuro empleado dice, ¿verdad? Yo soy una persona responsable o soy una persona con un alto sentido de urgencia. Entonces usamos herramientas que nos permitan entender, cualificar y cuantificar la presencia de la misma. Algunas personas de pronto tal vez a lo largo de su desarrollo y dentro de su esquema laboral van dándose cuenta, ¿verdad?, que de acuerdo a su personalidad, ¿verdad?, su carácter, logran desarrollar algunas que tal vez las adoptamos como parte de nuestro estilo. Y nosotros como seres humanos nos encontramos también en un ambiente adaptado donde muchas veces entendemos que el ambiente que nos rodea nos permite nos exige hacer modificaciones de nuestra conducta para acercarnos a las exigencias actuales a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar. ¿Cuáles son, Jonathan, ahora, no sé, habilidades blandas que uno pueda describir? Que uno pueda describir como Sí. tal. Una de las habilidades, por ejemplo, por la experiencia, por la gente que me topo cuando brindamos el servicio de orientación, es
una que es muy importante para mí, que es la autorreflexión, que lo decía muy bien Emanuel con otras palabras, que es todo este tema de hacer la introspectiva acerca de qué fue lo que hice yo durante un día, durante una actividad específica, ¿verdad? Para poder ir sacándole poco a poco aquellas cosas o aquellas oportunidades de mejora que yo identifiqué, ¿verdad? Entonces, el hábito de yo poder hacer una reflexión, una introspectiva, en un espacio donde pueda reflexionar y entender qué fue lo que hice, ¿verdad? Describe muy bien una de las maneras en las que yo podría ir descubriendo cuáles son aquellas habilidades que necesito, ¿verdad? Desarrollar. Entonces, de repente necesito ese espacio, ese momento en donde yo hago un repaso del día, en donde yo, pues, entiendo cuál fue el problema o la situación que se me presentó al frente y cuáles son aquellas cosas que tengo que mejorar, ¿verdad? Eso me ayuda mucho a describirlas, me ayuda mucho a entenderlas, escuchar a los demás, ¿verdad? Un poco qué es lo que tienen que decir de mí, de mi trabajo, cómo yo proceso eso, ¿verdad? Porque no siempre, y esto es algo que me lo permite mucho las habilidades blandas, es procesar cuál información sí y cuál información no es buena para mí y en qué contexto, ¿verdad? Que eso me lo va dando un poco la experiencia, eso me lo va dando, como decía don Emanuel, pues aquella intuición, aquella cosa que desarrollamos desde la primera institución, ¿verdad? Que es la familia, que es donde realmente empezamos desde muy pequeños a entender pues aquellas habilidades que nos van a ayudar a desarrollar en esa sociedad, ¿verdad? En la que nos desenvolvemos. Entonces, eso las puede describir un poco, eso nos puede ayudar y hacer siempre una introspectiva, una reflexión es algo que le aporta, ¿verdad? Al desarrollo de las habilidades blandas. Bueno, anoté aquí entonces autorreflexión y escuchar. No sé si Emanuel nos puede agregar otras. Claro que sí, con mucho gusto. Creo que a lo largo de mi experiencia también en la parte de gestión del talento, una de las habilidades importantísimas que todas las personas, incluso que están formándose en la parte de vinculación laboral o que incluso están en una búsqueda activa de empleo, tienen que tener y que pues forma parte de un requisito crítico es la comunicación efectiva, ¿verdad? Esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder saber cómo decir las cosas. Eso está ligado también con la asertividad, ¿verdad? No solamente hay personas que a veces piensan que la asertividad es decir, yo digo las cosas como sean porque yo soy así, ¿verdad? Y más bien caemos en ser sincericidas, ¿verdad? Cuando muchas veces lo que queremos decir no siempre es lo que realmente nuestro interlocutor puede percibir. Creo que la capacidad de usar las palabras de una forma correcta, en el momento correcto, la adaptabilidad del cambio, la comunicación, el sentido del liderazgo, la inteligencia emocional principalmente, ¿verdad? No puedo pues priorizar, pero un eje importante es el autocontrol, ¿verdad? Que es algo necesario y que muchas veces tiñe y puede, para bien o para mal, ¿verdad? Ser un arma de doble filo en una entrevista laboral o con todo el proceso incluso de desarrollo profesional. También podemos agregar el liderazgo, ¿verdad? Podemos agregar también la capacidad de negociación, podemos también agregar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aquellas habilidades que nos permiten entender, ¿verdad? Desde la empatía y la simpatía, los entornos que nos rodean, ¿verdad? Se habla mucho ahora también de la versatilidad intelectual, también de, sobre todo, también el respeto, ¿verdad? Por las diferencias, incluso de ideologías o pensamientos, lo que tiene también que ver con toda esta interculturalidad, ¿verdad? Que muchas veces encierra el entender que todos vivimos en ecosistemas distintos, aunque estemos en la misma compañía, y es parte, ¿verdad?, de lo que hoy por hoy nos diferencia. No puedo dejar de lado, Yesenia, compañeros, hablar de la administración del tiempo, ¿verdad? Y esa capacidad también de poder autogestionarnos, más ahora que estamos en un modelo que vino para quedarse y que tiene mucho que ver con la habilidad del trabajo remoto, ¿verdad? Donde muchas veces nos podemos ver expuestos a altos horarios a nivel incluso personal, donde porque estamos en la casa podemos trabajar el doble o porque pensamos que muchas veces es un beneficio y muchas veces incluso la sobrecarga de trabajo puede ser mayor. Entonces creo que esa capacidad de autogestionar el tiempo es necesaria y vital, ¿verdad? Y aquí podemos hablar muchas porque existen muchas con nombres diferentes, similares, que se ramifican entre ellas y pues las empresas van construyendo su propio manual de competencias.
Bueno, me parece muy interesante porque lo que yo planteaba al inicio, o lo que yo me preguntaba al inicio, de si estas habilidades blandas se pueden desarrollar o si se nace con ellas, pienso que se nace con ellas y que también se pueden ir desarrollando, ¿verdad? Y por ejemplo, Manuel, estaba pensando, ahora que decías liderazgo o inteligencia emocional, cómo desarrollar, cómo desarrollar actitudes que me ayuden a ser líder. Sí, esa pregunta te acompaño en ese viaje de investigación porque creo que mucho tiene que ver o confabulan una serie de factores. Factores familiares, factores éticos, factores sociales, psicosociales, factores profesionales, nuestra formación, nuestra forma de pensar, la forma en la que actuamos y en la forma en la que nos desarrollamos. Dice por ahí varios autores que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Entonces, imagínense ustedes también, ¿verdad? Que parte del liderazgo, y yo siempre lo digo, no podemos liderar a otros si no nos aprendemos a liderar nosotros mismos. No podemos aprender incluso a liderar proyectos si primero no lideramos los nuestros a nivel interno. Entonces, sí, claro, confabula una serie de variables que pueden jugar a favor o en contra de buscar casualmente ese equilibrio en entender, ¿verdad?, qué es lo mejor, porque muchas veces Jonathan tiene su fórmula secreta, Yesenia tiene su fórmula diferente y yo manejo mi fórmula. Entonces, por eso es que aquí la personalidad juega un papel importantísimo. Y Jonathan, por ejemplo, en el caso de la inteligencia emocional, ¿cómo puedo yo desarrollarme para eso? Me parece también muy, Ujú. Importante. todo un reto. Claro que sí. Pues uno de los retos más grandes, por ejemplo, cuando llegan las personas a hacer las consultas, ¿verdad? Con el tema específico de las habilidades blandas, uno de los temas importantes es ¿verdad? Las habilidades emocionales que yo he desarrollado justamente para poder enfrentarme al entorno en donde yo estoy. ¿Cómo yo puedo reflexionar o cómo yo puedo hacer un desarrollo más integral de esas habilidades para que funcionen en mi vida? Pues necesito pensar mucho en dónde estoy yo ubicado en este momento, ¿verdad? Necesito hacer mucho introspección de nuevo, mira, es estabilidad, tengo que mejorar en esto, tengo que manejar las emociones, tengo que saber que voy a estar ante un grupo, que voy a estar en determinado ambiente e irme preparando e irme conociendo a mí mismo para saber cómo es mi reacción, ¿verdad? En determinado espacio. Si yo sé que voy para una entrevista de trabajo, si yo sé que voy para un espacio donde se me va a poner a prueba, pues yo tengo que desarrollar habilidades que me permitan estar en ese espacio, ¿verdad? Me voy a someter a esas emociones, me voy a someter a esas sensaciones que en ese momento yo tengo que manejar porque estoy ante algo que puede cambiar mi vida, ¿verdad? Como es la entrada a una oferta laboral, ¿verdad? Eh, este tema, como lo dictaba Manuel al principio, es muy importante desde la perspectiva del trabajo también, porque, por ejemplo, cuando llegamos a exponer y a decir que tenemos alguna habilidad blanda, acostumbramos a poner una lista, por ejemplo, en el currículum, ¿verdad? De habilidades y de capacidades que yo tengo para llenar esta hoja y no he hecho ese razonamiento, ese análisis de que si esas habilidades las tengo o no y bajo qué ejemplos, ¿verdad?, de vida puedo yo contextualizar que capitalice esas habilidades, ¿verdad?, para podérselas mostrar a mi empleador, para podérselas mostrar a quien está al frente. Entonces, trabajar muchísimo en qué experiencias y en qué momentos en mi vida yo he carecido o he aprovechado esas habilidades que he desarrollado, ya sea por naturaleza o porque las entrené. Ese es el momento clave en donde yo voy a empezar a entender entonces cómo manejarlas, por ejemplo, las emociones y las habilidades que yo he capitalizado, que yo estoy diciendo que manejo, ¿verdad? En ese currículum, en ese ambiente. Jonathan, estoy un poco desconectada de la academia en este tema. ¿Las universidades están ya incluyendo esto en sus programas de estudio? Vamos a ver, por ejemplo, yo que salgo, voy aquí a hablar un poco de la universidad donde salgo, de la Universidad Nacional. Se ven intrínsecos, ¿verdad? Pero es más, vamos a ver, en espacios no todavía específicos, en las carreras universitarias, por ejemplo, eso es lo que he visto yo. Vi, por ejemplo, un repaso de alguna información
que veía ahora del CONARE del 2018 en un estudio donde habla de que el 85% de las habilidades que más se aprecian a la hora de tomar una decisión en Costa Rica son las habilidades blandas y el otro 15% son las habilidades duras, ¿verdad? Entonces eso nos marca una pauta, nos dice que desde ese momento tenemos que ser transversales, ¿verdad? En el aprendizaje que llevamos en las universidades. Habrán carreras en que lo tienen más claro, ¿verdad? En el que están desarrollando el tema, en el que lo meten en su plan de estudios, y habrán otras que tal vez están explorando o están dándose cuenta de que ya el técnico, ¿verdad? Por sí solo no puede salir, porque ya el técnico se expone a un ambiente donde ya tiene compañeros, donde ya tiene que desarrollar un liderazgo, como dice Emanuel, ponerse en los zapatos de esa persona y empezar a entender. Pasa en la academia, ¿verdad? Creo que estamos en esa transición, se ven más talleres, se ven más espacios, ¿verdad? Que valoran estos temas, pero creo que sí hay trabajo todavía por hacer para incluirlos dentro de esas mallas curriculares. ¿Cuál es la relación de porcentaje que mencionaste, perdón, en habilidades duras, habilidades blandas? 85 blandas, 15 duras. Y 15 las habilidades duras. Las habilidades duras. Las habilidades duras, para explicarles a quienes nos siguen, pues entendemos que como el conocimiento profesional. El conocimiento técnico. Por ejemplo, yo soy administrador, vos sos periodista. Todo el tecnicismo que nos ha llevado a desarrollar esa carrera es la parte más dura, ¿verdad? El protocolo, el debido proceso, cómo debemos desarrollarnos. Pero en eso entran, ¿verdad? Las personas, con quién me desarrollo, con quién trabajo, en qué ambiente, ¿verdad? Son las habilidades blandas las que me permiten entonces llevar por buen puerto esas habilidades duras que capitalicé, ¿verdad? Entonces, justamente con este tema de las experiencias nos pasa que a veces hay personas que consiguen el empleo, ¿verdad? Y que 2 o 3 semanas después regresan, ¿verdad? Porque no han tenido manejo de las emociones, porque tal vez no fue el trabajo que quería o no estuve con las personas que deseaba, ¿verdad? Y eso es un tema que yo tengo que manejar porque estoy trabajando por un proyecto personal y profesional, ¿verdad? Que me va a permitir llegar a algunas condiciones en algún momento, pero si yo empiezo con lo que se me presenta en ese momento para solventar la necesidad, entonces es muy importante hacerle entender a esa persona no solo de que hable inglés, ¿verdad? De que es un ingeniero, de que es un administrador, sino que tiene que desarrollar habilidades que le permitan en esos espacios, en esos ambientes, poder posicionarse, ¿verdad? Y dejar que los demás también se posicionen con esa persona, o sea, que sea un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto. El liderazgo tiene que ser empático, como decía Emanuel, y ir tratando, ¿verdad?, ese tema de esta manera, ¿verdad?, con esa convicción. Sí, sin duda es algo muy relevante, porque bueno, imagínese si esa relación está 85 a 15%, ¿verdad? Es realmente mucho más grande, por lo menos de lo que yo sospechaba sinceramente. Ahora, Emanuel, pregunta difícil para usted. ¿Por qué, ¿por qué se volvió esto tan importante para los reclutadores? Que reitero, este estudio que mencionaba Jonathan del Consejo Nacional de Rectores, 85-15 es una relación muy alta, 85% para las habilidades blandas, ¿verdad? Me parece una relación muy alta. ¿Por qué se volvió esto tan importante para los reclutadores? Pienso que a lo largo del tiempo han habido evidencias, ¿verdad?, que han permitido poner sobre la mesa la criticidad de contratar casualmente por desempeño, ¿verdad? No vamos a dejar de lado la importancia de la formación académica, ¿verdad?, que es un potenciador, incluso una muy buena competencia sumada con una muy buena habilidad dura, ¿verdad?, o las famosas hard skills, nos van a permitir encender una singularidad que nos va a caracterizar. Tal vez esto permite un poco ejemplificar y espero responder de una forma acertada esta pregunta tan retadora. ¿Qué pasa si yo tengo a 2 arquitectos que tienen la misma formación académica, tienen los mismos años de experiencia, vienen de empresas muy buenas, tienen muy buen conocimiento de mi idioma, o sea, han adquirido durante su formación académica un muy buen roce también con empresas que les han dado un muy buen bagaje, ¿verdad?, a nivel laboral? Pero ¿qué pasa si uno de ellos tiene tal vez alguna área de mejora que está enfocada al tema de, por ejemplo, la inteligencia emocional?
Una persona que vamos a contratar que tal vez va a manejar líderes, ¿verdad?, en proyectos. ¿Qué pasa con esta persona? Muy probablemente que a la hora de entrevistarlo, su desempeño, su entrevista vaya a ser bastante satisfactoria en tema técnico, ¿verdad? Que hay muchas formas de cómo validarlo. Pero ¿qué pasa con esa parte del relacionamiento? ¿Qué pasa con esa parte del desempeño? ¿Qué pasa cuando esta persona se va a enfrentar a ambientes de alta tensión, cuando se va a enfrentar a situaciones donde tiene que aprender a aplicar su inteligencia emocional, su don de liderazgo, su don de gente, como le llamo yo ese ADN en las competencias, ser, saber, ser y estar, ¿verdad? Toda la parte incluso que conlleva la aplicación de técnicas personales, ¿verdad? Que hacen que yo pueda resaltar incluso de mi competencia, en este caso, ¿verdad? Este otro arquitecto. ¿Por qué es importante? Bueno, nacimos y somos personas que no nacimos aislados, ¿verdad? El ser humano por naturaleza tiene una tendencia de convivencia, una naturaleza de relacionamiento. Hoy por hoy la calidad de servicio al cliente, hoy por hoy la efectividad está muy ligada con la motivación. Una persona que tenga o carezca de habilidades incluso de comunicación o que tenga ciertas áreas de mejora en la parte de su manejo emocional o de sus situaciones que día a día va a conllevar, es probable que a la empresa le salga el doble de caro tener que desvincular a una persona y volver a hacer un proceso de reclutamiento donde incluso dejamos por fuera, ¿verdad?, esos aspectos importantes. De hecho, vamos a ver, se dice que muchas veces nos contratamos por habilidades duras y despedimos por habilidades blandas, ¿verdad? Entonces es bastante interesante, ¿verdad?, cómo estos modelos que no son modelos nuevos, desde la era incluso del desarrollo de los recursos humanos llamados recursos técnicos, hace mucho tiempo donde había una escuela más mecanicista, donde eras tomado en cuenta por un número, ¿verdad? Apareció con el ejército de los Estados Unidos, incluso con las primeras empresas como General Motors, por ejemplo, este concepto de competencia y la evaluación por competencias. De ahí salen todos estos estudios de evaluaciones 360, evaluaciones incluso donde ya las empresas han venido preocupándose mucho por tener un esquema de evaluación y entender también, bueno, existen competencias transversales, existen competencias también generales, ¿verdad? Que de una u otra manera vienen a dar valor a la empresa. ¿Por qué? Por la identidad, por la cultura, por el clima, por todo el desarrollo, por esa marca incluso personal que desde el momento que yo entro a una compañía formo parte de la misma. Entonces nos aseguramos en recursos humanos encontrar al personal idóneo. Dicen por ahí, ¿verdad?, entre reclutadores que conversamos muchas veces que lo que más nos duele a nosotros es que deberíamos de ser bien lentos para contratar y rápidos para desvincular. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque casualmente ese reto de ese proceso sistemático y cuidadoso requiere definitivamente de manos expertas, de instrumentos de validación, de entrevistas. Por eso pues existimos profesionales en estos campos que nos dedicamos también en apoyo a otras ciencias también, ir encontrando casualmente esa idoneidad, que sea una mezcla, ¿verdad? Insisto, con el término donde podamos encontrar esa singularidad en el desempeño de las personas y que a partir de ahí podamos darle a nuestro cliente interno los candidatos ideales, no solamente por el desempeño que tuvieron a la hora de contestar, por ejemplo, conocimientos o preguntas relacionadas a su puesto de trabajo, sino también personas que vengan a aportar valor. Y casualmente ese ojo es importante, ¿verdad? ¿Qué candidato aporta valor a mi empresa y cómo puedo hacer yo para definitivamente descifrar y entender qué es la persona que mi cliente busca? Emanuel, las habilidades blandas que se necesitan pueden cambiar en relación con cada profesión. O sea, me pregunto si las habilidades blandas que necesita un médico son diferentes a las que puede requerir un ingeniero, un arquitecto o una persona que trabaje, no sé, en servicios corporativos. ¿Son diferentes? Y si la respuesta es sí, ¿cómo hace esa persona para poder identificarlas? Sí, bueno, partiendo un poco del proceso de reclutamiento, en el momento que se abre una requisición, nosotros requerimos, obviamente, pues un descriptivo de puesto en donde muchas empresas ya tienen un mapeo de estas competencias. Aquí entra a jugar un tema importante y es la identificación de las mismas y su grado de criticidad, ¿verdad?
sí, muchas veces varían, algunas pueden ser transversales, otras pueden ser incluso, vamos a ver, liderazgo en todo empleo, pues entendemos que es parte de lo que las empresas buscan, ¿verdad? Todo lo que son las habilidades de comunicación, pero hay ciertas habilidades que sí encienden alertas importantes a la hora de fijarnos en ese candidato ideal. Siempre le digo a las personas que andan buscando empleo, estudien la vacante. La vacante, la información de la requisición, pues, del anuncio de empleo, tiene información que muchas veces obviamos. Nos enfocamos muchas veces en el puesto, en el salario, en la ubicación, en si es híbrido o si es presencial, y dejamos de lado ese apartado donde muchas veces a través de los valores organizacionales podemos entender realmente qué quieren buscar las empresas. Sí, pueden cambiar, creo que es importante y también siempre lo digo en procesos de charlas, entender la empresa a la que voy a aplicar y prepararme para la entrevista. Ya no es algo opcional, es mandatorio, es necesario. Habla muy bien de nosotros como colaboradores, nos permite también darnos cuenta cuáles son esos valores organizacionales y qué espera la compañía, de acuerdo incluso a su cultura, ¿verdad? Que ha predicado, ¿verdad? Y que incluso el tema de marca empleadora ha venido desarrollando. Tal vez técnicamente como colaborador no me compete entender el nombre tal cual, pero sí es muy importante identificarlo y muchas veces esa identificación solamente con el estudio, solamente entendiendo un poco las actividades del puesto, entendiendo muy bien incluso la información que se revela en la vacante, o podríamos identificarlas, ¿verdad? Yo creo que es parte de ese estudio importante y de esa inteligencia, ¿verdad? Emocional, de poder administrar, entender cuál es la intención de esas preguntas que se nos dicen en un proceso de reclutamiento, cómo poder asimilarlas, pensarlas más de una vez y responderlas siempre en función, ¿verdad? No solamente de la deseabilidad social, sino también desde mi honestidad, desde el ser, ¿ok? Porque ahí nos va a dar bastante información a nivel transparente de realmente qué tan afín soy yo a la vacante. Entonces, no está de más recomendarle a si usted está en un proceso de entrevista laboral, bueno, creo que es importante entender también esa información que nos va a dar mucha otra o información general y pautas a seguir a la hora de defenderme la entrevista. Pensemos que yo soy una persona desempleada y ya hice la tarea que dijo Emanuel de estudiar la vacante. Eh, Jonathan, ¿cómo hago para, porque a veces los nervios, ¿verdad? O la tensión me puede traicionar cuando llego a la entrevista. Partiendo de que una habilidad blanda debería ser la comunicación, ¿verdad? ¿Cómo debería de comportarme yo frente a ese reclutador, frente a ese empleador en ese momento? Yo no sé si también se pueden detallar como tips, ¿verdad? Porque una cosa que yo he visto que no funciona es como pasarse de confianza en ese trato con el empleador. Sí, sí, la Yesenia, justamente, y aquí tomo un poco lo que decía también don Emanuel, es un tema, el tema de buscar trabajo y el desarrollo de las habilidades blandas ya por sí es un trabajo también. Entonces yo le tengo que dedicar tiempo, yo le tengo que dedicar, yo le tengo que poner dedicación. Entonces partimos siempre del hecho, ¿verdad? Antes de llegar a los tips, que cuando yo aplico una entrevista de trabajo, tengo que partir del hecho de que hay otras 100 personas que están practicando o están tratando de entrar a ese mismo trabajo. Entonces la preparación, ese preámbulo del que hablaba Manuel, que yo tengo que hacer antes, estudiar los valores, estudiar la historia de la empresa, em, estudiar bien la vacante, cuáles habilidades piden, por qué las piden, ¿verdad? Hacer un poquito esa investigación me ayuda a mí a prepararme para esa entrevista, sobre todo si estoy apostando a un trabajo que yo quiero, ¿verdad? Porque me atrae el salario, porque me atrae la organización, la reputación, la marca, ¿verdad? Como decía, yo tengo que irme amoldando un poco a eso. Ejercicios. Yo tengo mamá, yo tengo papá, yo tengo hijos, amigos, ¿verdad? Ellos sirven para hacer ejercicios en donde yo pueda desarrollarme, en donde yo pueda ver temas de preguntas, hay consultas, hay videos. En este momento, una de las habilidades, bueno, blandas, creo que trascendiendo duras, es la capacidad también de autogestionarse, ¿verdad? Ahora hay muchas herramientas para poder aprender, hay muchos videos, hay muchos recursos en las que yo puedo ir investigando, puedo ir curtiéndome para poder desarrollarme bien en esa entrevista, ¿verdad? Prepararme un poco, conocer a la organización
y estudiar muy bien eso que me están pidiendo en la vacante para contextualizar mi currículum, mi oferta y mi discurso, me va a ayudar muchísimo a no ir tan confiado, ¿verdad? A ir preparado y a ponerle también amor a una etapa, a una decisión que va a cambiar mi vida, ¿verdad? Que es el trabajo. Posiblemente yo esté ahí, no sé, 1 año o 20 años, ¿verdad? Pero voy a tener que seguir trabajando muchos años en mi vida. Entonces, esa es la importancia de estar preparado, ¿verdad? Con lo que voy a decir, como decía Manuel, investigar un poco qué es lo que está pasando con esa empresa, ¿verdad? Quiénes son, qué valores lo representan, cuáles fueron esas habilidades. No solo decir que la tengo, no solo decir que, no solo definir la habilidad como tal, sino buscar en mi experiencia de vida para que cuando me pregunten pueda aportar algo más también, ¿verdad? Algo que tenga un valor agregado, que es donde desarrollé yo esa habilidad, ¿verdad? Las habilidades blandas se desarrollan en muchos espacios, como les decía, en la familia, en la iglesia, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el mismo o en el propio ambiente de trabajo, ¿verdad? Ahí está el desarrollo, ahí está el aprendizaje. Es ahí un poco donde lo veo, lo percibo. Emanuel, ¿cómo hago para inspirar confianza ante el reclutador o ante el empleador en esa entrevista? Lo planteo también porque me devuelvo a lo que decía antes de que muchas veces tal vez puede ser que yo tenga grandes habilidades duras y blandas para una plaza, para un trabajo, pero de repente llego muy nervioso, muy tenso a la entrevista y pues todo eso me traiciona. ¿Cómo hago para que mi postura, para que mi forma de comunicarme convenza y no me traicione ahí frente al empleador? Sí. Qué buena pregunta, Yesenia. Espero ser concreto en responderla porque es bastante amplia. Em, yo creo importante siempre desde el autoconocimiento entender que tanto el mercado laboral como el mercado de talento se necesitan. Eso es una ley, ¿verdad? Yo tengo algo que la empresa necesita, por algo me han llamado a una entrevista y también el mercado laboral tiene algo, ¿verdad? Que yo necesito y es la realización de estar laborando activamente. Basado en eso, de entender de que nosotros no somos muchas veces quienes tomamos un poder de decisión de contratación, estamos pues contratados por una organización para detectar idoneidad, para entender la afinidad que tienen con una serie de características, ¿verdad? La entrevista es una puerta. El currículum, el objetivo del currículum al final es verme atractivo de cara al reclutador para que el reclutador levante el teléfono y pueda hacerme una llamada inicial y podamos conversar. Yo siempre le digo a los candidatos cuando he tenido oportunidades de hablar esto y es, hay dos pilares fundamentales en la parte de la empleabilidad. Está en la parte extrínseca e intrínseca. La intrínseca es la que yo puedo controlar, mis emociones, la forma en la que me desenvuelvo, la seguridad que muchas veces tiene que ver también con ese autoconcepto, ¿verdad? Con esa autopercepción del ambiente. Juega un papel muy importante aspectos que yo sí puedo controlar, como mi preparación, como por ejemplo el estudio de la empresa donde yo voy, por ejemplo, el conocimiento de la vacante, ¿verdad? Todo esto son indicadores importantes que van a darle al reclutador esas pequeñas pinceladas de que estoy entendiendo, de que estoy comprendiendo y de que estoy respondiendo en función de lo que casualmente el reclutador quiere saber, ¿verdad? Al final hay estructuras de entrevistas muy formales, algunas son un poco más conversatorios y ahora hay muchas técnicas también como los assessment que permiten exponer al candidato de una forma un poco más deliberada o un poco más creativa y lúdica, ¿verdad? Para poder entender desde las predictores de conducta cómo esta persona se va a desarrollar si fuera el posible talento. Entonces, ¿cómo mostramos confianza en una entrevista laboral? Yo creo que desde el primer momento que nosotros contestamos a ese teléfono, la forma, el tono de la voz, la forma en la que proyectamos nuestro lenguaje corporal va a ser un predictor importante en esto. La forma en la que también con seguridad podemos decir no, no sé, podemos decir tal vez, no entiendo, me responde, me pregunta, por favor, me repite de nuevo la pregunta. Aspectos importantes, incluso ligados también a la forma en la que respondemos a diversos agentes
externos que pueden generarnos tensión, el frío, el calor, la distancia de la empresa donde está, toda la experiencia de que entramos. Yo siempre le digo al candidato, desde el momento que usted entra a la empresa, usted está en su entrevista laboral. Su entrevista no empieza en el momento en el que usted llega y se sienta en una sala que muchas veces es fría, con colores cálidos, sin nada para ver, no. Desde el momento que usted entra a la empresa, usted está en su entrevista laboral. Tenga mucho cuidado de la forma en la que usted se dirige a las personas, desde la persona más humilde o la persona más colaboradora que se acerca, le ofrece un vaso de agua, le abre la puerta, el guarda de seguridad, todo esto juega un papel importante. Mostrémonos seguros también a la hora de hablar de quiénes somos. A diario no, pero hay personas que muchas veces buscan que otros les diseñe el currículum. Yo no tengo nada en contra del diseño de currículum, pero en mi experiencia creo que es más rico cuando la persona logra diseñar una hoja de vida donde realmente nos identifique, porque al final yo tengo que defender lo que dice el papel. Al final yo tengo que decir si yo soy este. Y a veces cuando un tercero nos hace el currículum y realmente nosotros por presentar algo, ¿verdad? No lo estudiamos, nos va a costar mucho identificarlo, nos va a costar mucho hablar de la persona que está acá. Y como reclutadores, pues estamos entrenados también para ver realmente la congruencia que hay entre quien me presenta el currículum y quien tengo al frente. Mostrémonos siempre seguros, mostrémonos también asertivos, mostrémonos con una atención, ¿verdad?, focalizada en el presente, no nos excedamos de la confianza, como bien decía Yesenia, aprendamos a leer el lenguaje en el que el reclutador también quiere pues, conversar. Hay reclutadores que tal vez por su aspecto o por su entorno, ¿verdad?, y también la cultura de la empresa son un poco más informales, todo bien, ¿ok? Entonces tratemos de manejar un poco sin sobrepasar esa confianza y esperar más bien que quien nos tutee o quien tal vez quiera llevar el ritmo de la entrevista sea el reclutador. Hay candidatos que se emocionan tanto y sienten que es tanta confianza que rompen esa barrera inicial. Dejemos siempre que sea el reclutador que lo haga. Hagamos preguntas, eso es muy importante en una entrevista laboral. Eso también va a reflejar el interés que usted tiene. No todas las vamos a poder responder, pero una gran cantidad vamos a tener esa información. Eso habla bien del interés que tenemos también por la vacante. Y aquí podríamos hablar un montón, pero considero que son como las básicas. Excelentes tips. Yo no sé más bien, Jonathan, si quieres agregar algo más. No, yo más bien ahondo un poco en lo que dice Jeffrey. Es importante hacer ese análisis, esa introspectiva de nuevo, ¿verdad? El estudio, manejar esas emociones, como decía Manuel, perdón. Hacer hincapié, por ejemplo, en esta expectativa de lo que yo espero, ¿verdad? En esa entrevista laboral, de con que me voy a topar, esa preparación y ese manejo realmente de mi hoja de vida, ¿verdad? Justamente ese ejemplo es muy atinante. A veces ponemos en manos de otra persona el diseño de una parte muy importante de nosotros, ¿verdad? Que es una carta personal, es una presentación. Inclusive repasar ese currículum varias veces antes de presentarlo a el empleador o repasarlo un poquito antes de llegar a la entrevista es bueno para estar preparado en función de lo que me van a preguntar, de lo que yo expuse, tener un buen dominio de mis cualidades, de lo que yo estoy exponiendo en mi currículum, es importante porque va a determinar realmente si hubo interés, ¿verdad?, en aplicar esa vacante, si hubo interés realmente en estudiar de qué se trataba el puesto, en acomodar un poco lo que yo he tenido como experiencia para poder causar esa impresión o esa sensación en esa persona de que yo debería ser, ¿verdad?, sobre los demás que se están presentando en la entrevista. Entonces, centrarse mucho en eso, manejar los tiempos e inclusive si ya estamos ahí y empezamos a tener pues algún episodio, ¿verdad?, que nos ponga en una situación incómoda, también, como dice Jeffrey, saber hacer un alto, ¿verdad?, pedir un momento, ir y venir, pedir que me repitan la pregunta o que si me la pueden decir de otra manera, ¿verdad?, donde tal vez yo pueda entender. Es muy importante porque denota también el interés, ¿verdad?, de la persona por mostrarle pues una capacidad, una resiliencia de reflexionar y lograr dar lo que el peor quiere o simplemente
en la entrevista poder responder muy sinceramente con un no, o no tengo conocimiento, o me gustaría saber más del tema, ¿verdad? Puede explicármelo. Entonces, lograr esas cosas, ¿verdad? El dominio del currículum es como lo que considero más importante. Hace algún tiempo escuché también que, por ejemplo, algo importante es hablarle de usted a la persona pues, que lo está entrevistando para que no sienta un exceso de confianza. Creo que alguien me había dicho también que es importante siempre estar viendo a la persona pues a la cara directamente, porque, bueno, si porque me pongo nervioso, hay veces que tal vez podemos estar haciendo una reflexión y entonces de repente estamos dirigiendo la mirada hacia otro lado, pero si me pongo a ver hacia abajo, puedo denotar tal vez Inseguridad. como inseguridad o como desconfianza de lo que estoy diciendo. Tal vez no quiero transmitir eso, pero bueno, tal vez por una situación de tensión o de nerviosismo es algo que puede ocurrir. Sí, definitivamente. Digamos, los seres humanos tenemos un amplio canal de comunicación y en gran porcentaje, más allá del 50%, en nuestra expresión corporal. Entonces, inclusive cómo yo sostengo esa vista, ¿verdad? Si es penetrante, tengo que tener cuidado con cuánto tiempo la sostengo, cómo lo sostengo, cómo gestiono mis movimientos. Que no resulte intimidante. Exacto, exacto. Y que tenga una línea pues bastante cordial, donde podamos hacer sentir al que está al frente también bien y que nos vea que estamos sintiéndonos bien, porque eso también motiva a la persona que está al frente, ¿verdad? La calidad de la manera en cómo nosotros respondemos, en cómo nos desenvolvemos en ese momento marca mucho esa situación. Entonces, definitivamente hay que hacerlo, hay que ponernos al frente de alguien, ¿verdad? Hay que practicar si sabemos que somos personas que tenemos esas carencias, ¿verdad? O esas oportunidades de mejora que deberíamos trabajar antes de presentarnos en una entrevista laboral. Emanuel, ¿qué ha pasado con el tema de los códigos de vestimenta? Porque, bueno, yo sé que esas son cosas que han cambiado un poco, ¿verdad? Pero yo no sé, cuando digo que ha cambiado un poco es porque, no sé, hace unos años, pues todos estos temas eran como un poco más tabú, la verdad es que no sé cómo explicarlo, pero en síntesis mi pregunta es, ¿cómo están sus códigos de vestimenta hoy en día cuando se va a una entrevista? ¿Eso sigue siendo muy importante o ya no tanto? Bueno, esa pregunta es retadora y tiene mucho que ver en función de muchas veces la industria o el tipo de compañía, ¿verdad? Puedes verte muy formal en una empresa donde tal vez su cultura es un poco informal, y cuando hablo de informal no estoy dando una connotación negativa. Estoy simplemente hablando de que probablemente el mismo reclutador te puede atender con jeans, con camiseta, t-shirt, ¿verdad? Y hasta con gorra, ¿verdad? Les digo porque hablo con reclutadores y cuando tenemos reuniones me lo comentan, ¿verdad? Entonces, puede hacer que yo, por mostrar respeto y mostrar formalidad, ¿verdad? Pueda más bien mostrarme como una persona un poco no afín, ¿verdad? O tal vez que no entiende un poco, ¿verdad? La cultura de la compañía. Eso tiene que ver mucho también con la generación, ¿verdad? No existe un código, ¿verdad? Establecido. Creo que muchos de ellos, las empresas sí se han tomado mucho la tarea de poder dejar muy claro, ¿verdad? Que la presentación es formal o semiformal, y también responde mucho también a ese sentido común, ¿verdad? Que el mismo candidato tiene a la hora de entender para qué puesto está aplicando. Igualmente, son datos que muchas veces en la entrevista, a la hora de que se llama al candidato, se pide por favor que venga de una forma formal. Valga la redundancia, yo prefiero que me digan, ¿verdad? Internamente, ¿verdad? Que bueno, me dieron el trabajo y probablemente por mi trabajo tengo que llevar una indumentaria y una vestimenta un poco más acorde a lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Pero yo prefiero mejor siempre tener algo muy estándar, ¿verdad? Y es mi consejo a las personas, que no más bien abusar de esa confianza y caer en el mismo tono que tal vez la empresa no me ha dado permiso,
de poder manifestar. Creo que estamos en todo el derecho de preguntarlo. También siempre le digo a los candidatos, pregunte cuál es el código de vestimenta. Usted tiene derecho a preguntarlo y aprenda a leer un poco también ese otro lenguaje que muchas veces por teléfono o incluso en la misma entrevista. Pensemos más en la virtual. Ahora hay muchas empresas que ya están usando software, ¿verdad? De forma sincrónica y de forma como hoy nos estamos usted y yo viendo. Entonces creo que independientemente también de la modalidad debería de mantenerse, ¿verdad? Un código formal, neutro, siempre los colores cálidos, colores más neutros como el blanco, el negro, ¿verdad? Ahí tiene que ver también mucho los atuendos que se pueden usar y que siempre los asesores de moda van a recomendar incluso colores que puedan traer paz, que puedan traer un poco de tranquilidad, ¿verdad? Colores no tan fuertes que pueden generar un poco de ansiedad. No soy experto en esa área, pero sí he leído y conozco, ¿verdad?, de algunos colores que tal vez no son muy recomendables. Pero lejos del color, lejos del atuendo, lejos de lo que usted se ponga, creo que es importante siempre estudiar. Vuelvo, insisto, esto se resuelve estudiando la vacante, estudiando la empresa en la que quiero aplicar y el puesto. Y creo que es bueno, muy bueno, preguntarle al mismo reclutador, ¿verdad?, cuál es el código de vestimenta. Muchas gracias a los dos por estos tips, porque realmente sé que son de mucha utilidad para las personas que están en busca de empleo. Hay un punto, Emanuel, que mencionaste antes, que lo había anotado por aquí, no quiero que se me olvide, y es cuando estábamos describiendo las habilidades, mencionaste la administración del tiempo y lo relacionaste mucho con el tema del teletrabajo, ¿verdad? ¿Qué consejo hay para manejar bien esa administración del tiempo? Hace unos años vi un experimento que estaban haciendo en Nat Geo que me llamó mucho la atención, que hablaba de cómo las personas podían ser más productivas en el trabajo o en cualquier momento. Entonces, recuerdo que era una misma tarea que la empezaron a hacer 3 personas y entonces había uno que estaba haciendo como varias cosas a la vez, ¿verdad? Había otro que cada cosa que empezaba la terminaba. Ay, el tercero, qué pena que no recuerdo bien el experimento. Pero, ¿cuál puede ser un consejo para ser productivo, ¿verdad? Y administrar bien el tiempo. Qué buena pregunta. Y espero que eso tenga un continuará. Aprender a tener hábitos. Y creo que es el eje principal de este conversatorio que nos trajo acá hoy. Los hábitos al final son conductas repetitivas que nos ayudan a resolver una situación específica. Buenos hábitos a poder trabajar lo que es urgente y lo que es importante. Recordar que tenemos un estilo de vida donde ahora a los que estamos de teletrabajo, la sala se volvió la sala de juntas, el cuarto se volvió la oficina del papá, y yo vacilando y conversando incluso con alumnos, siempre les digo, esto es y es una normalidad donde, vamos a ver, los padres muchas veces lidian con sus hijos que tal vez les cuesta entender la nueva dinámica, ¿verdad? Hay personas que tal vez lograron ambientarse a la modalidad remota. Hay algunas que dicen, les auxilio por la oficina porque me concentro más. Creo que entender que los hábitos al final tienen que ser obvios, atractivos y sencillos. Y esos hábitos se van a desarrollar cuando logremos adoptarlos como un mecanismo sistemático que de forma muy natural, ¿verdad? Vamos generando esas conexiones neuronales que nos van a ayudar a poder fluir en nuestro diario vivir. Eso tiene que ver también con calidad de vida laboral, ¿verdad? Aprender a clasificar. Creo que la productividad no está ligada a si te acuestas a las 10, 11 de la noche, ¿verdad? Contestando correos. Creo que la productividad no está ligada incluso de si sos muy bueno trabajando tanto así que como te levantas de vez en cuando a hacer tus pausas activas, tienes la opción de poder decir, bueno, me extiendo altas jornadas laborales. Una de las cosas también, incluso me pasa en este momento que estoy remoto trabajando, es tener un horario el cual hay que respetar, ¿sí?
soy la primera persona que me levanto y me baño y hago mi rutina de actividades que ya tengo incorporadas dentro de ese esquema de administración que me permiten empezar mi día a la misma hora como que si yo estuviera trabajando en la presencialidad. Tomo mis horas de almuerzo, que deben ser, hago mis pausas activas. Claro, pues hay facilidades en el trabajo remoto, ¿verdad? Que nos permiten estar un poco más cerca y tener cierta flexibilidad en algunas cosas, incluso a nivel de ambiente, ¿verdad? Yo en mi casa ahorita tengo varios microambientes donde a veces cuando me canso de estar en un lugar me paso para otro, ¿verdad? Y eso de una u otra manera también nivela un poco las cargas de tensión que muchas veces se desarrollan. A veces tengo una reunión importante que tal vez puedo atender en un cuarto y que de un momento a otro ocupo estar en la sala, tal vez un poco más relajado, respondiendo correo, gestionando alguna tarea. Em, Como seres humanos, ¿verdad? Nos gusta siempre lo atractivo, lo bonito, lo fácil, y muchas veces lo difícil nos va a requerir un mayor nivel de energía para aprenderlo, para adaptarlo en nuestro esquema de conducta, para desarrollarlo y demás. Creo que siempre he dicho, lo urgente se atiende primero, lo importante se atiende después, siempre en el mismo orden de prioridad, buscando el principio de efectividad y eficacia, ¿verdad? Creo que hasta por un tema de salud mental, los que pasan también muchas horas sentados en su actividad remota, es importante dedicar incluso un momento donde puedo ligar la productividad también con levantarme, con generar el hábito de, bueno, en mi hora de almuerzo voy a ir a pie al supermercado para hacer un poco de ejercicio, regresar e incorporar una serie de actividades que me van a ayudar de una u otra manera a nivelar esas cargas emocionales internas que vivimos en la computadora, ¿verdad? No todos tenemos los ambientes propicios de trabajo, no todos tenemos los ambientes a nivel sonoro, a nivel de distancia, por ejemplo, para poder concentrarnos. Entonces, siempre partiendo desde ahí, creo que los ambientes más favorables en el tema del teletrabajo es destinar un ambiente específico para poder laborar, ojalá un poquito lejos de la cama, ¿verdad? Por favor, porque por muchos años nuestro cerebro ya sabe que la cama es para dormir y a veces estamos texteando, haciendo un correo y vemos la cama, entonces, ¿verdad? Existe ese conflicto muchas veces que nos puede llevar, por ejemplo, a generar cierta tensión que nuestro cerebro identifica como, bueno, es hora de dormir o vamos a acostarnos, vamos a tener un break, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que van más allá también del tema de la jornada, tiene que ver también con nuestra administración del tiempo. Creo que cumplir los tiempos laborales es importante, a pesar de los retos que tenemos, y he escuchado colegas que dicen con el trabajo remoto, trabajo el doble, ¿verdad? Las jornadas se extienden, pero creo que es importante siempre tener ese autocontrol y poder tener, por ejemplo, yo soy uno que tengo un cuaderno, entonces trato de apuntar mis pendientes durante el día y organizarlo de tal forma en que pueda atender, insisto, lo urgente primero y lo importante después. Bueno, ahora que Emanuel decía que apunta las cosas en un cuaderno, esto me sirve para describir con una palabra muy importante: disciplina. Porque todos esos hábitos que Emanuel mencionaba solo se pueden llevar a cabo si tenemos disciplina. Y eso es algo que yo creo que la disciplina es una aliada en nuestra vida, porque si uno va a una entrevista de trabajo y pudiera decirle al empleador por qué es así, porque es verdad, que usted puede decirle, bueno, una de las cualidades que yo tengo es que soy una persona disciplinada. Y entonces yo establezco los hábitos o las tareas que tengo que hacer con disciplina. Y si uno pudiera, creo que convencer a alguien de eso, sería definitivamente una muy buena carta de presentación, que además, como les decía, es una gran aliada en nuestra vida, en el ambiente laboral y en nuestra vida personal. Lo que decía Emanuel, levantarse y decir, bueno, lo primero que yo hago cuando me levanto, si necesito hacerlo así, es bañarme para poder ya dar inicio con mis tareas. Entonces, definitivamente, la disciplina es una gran aliada. Ya casi para cerrar, alguien nos consultaba por acá, Cinia Castro, si son válidas las entrevistas telefónicas, y también Leighton Rodríguez nos menciona cómo decir que no se tiene experiencia laboral sin que se vea como algo negativo, sobre todo para la persona que está buscando el primer trabajo. Entonces, no sé si podríamos dividir un tema cada uno. No sé, Jonathan, vos, ¿cuál de los dos preferís abordar?
Ok, podría hablar un poquito de la segunda pregunta, que tengo alguna experiencia con eso por la entrevista, por las entrevistas que manejo, por las personas que entiendo. Entonces podría jugar con la segunda un poquito, no sé. ¿Qué le parece a Manuel? Sí, empiezo con Adelante. la segunda. Ah, ok, Claro. ok. Con el tema de qué debería poner o qué podría poner, ¿verdad? Cuando estoy en estas primeras etapas de mi búsqueda de trabajo, mi primer trabajo, no tengo experiencia, pero me gustaría desarrollarme en estas áreas. Pues bueno, es entender también muy bien, como bien lo decía Emanuel, de la mano de la disciplina y del autoconocimiento que tengo yo para poder desarrollar labores o hábitos, para qué soy bueno, ¿verdad? Para qué soy bueno y entender que la experiencia laboral, por ejemplo, no es solo la experiencia que yo desarrollo en el ámbito profesional, ¿verdad? O en un trabajo primeramente. Puede ser que yo aprendí a trabajar muy bien en equipo cuando estuve en el colegio y eso sea una de las habilidades o una de las cualidades que yo pueda mostrar como experiencia. ¿Por qué? Porque de la creación de un trabajo, un proyecto final, un voluntariado, un trabajo ocasional, inclusive uno de los temas con los que más me topo es como yo como mamá, o como papá, soltero, soltera, no, llevo 15 años o 20 años criando a mis hijos y no desarrollé ninguna experiencia laboral. Entonces yo les pregunto a esos chicos, mira, ¿y en qué es lo que estás buscando trabajo? Bueno, en cualquier cosa, bueno, en cualquier cosa. ¿Qué aprendió usted durante esos 20 años con la crianza de sus hijos, verdad? Aprendió a hacer tareas como, no sé, la limpieza, la cocina, cuestiones que le pueden aportar a mi currículum si yo estoy con una necesidad muy inmediata de mostrar qué puedo hacer para conseguir el trabajo. Entonces, es también mucho en cómo me desenvuelva, qué considere yo como experiencia laboral. Es importante, no hay que menospreciar aquellos grupos o aquellas actividades en las que yo pude coordinar, en las que yo pude conseguir algún producto, algún objetivo que le pueda aportar al currículum. Entonces, vuelvo tal vez al tema que mencionábamos antes y que abordó muy bien Manuel con las preguntas que hacía Yesenia. Yo tengo que tener un control de lo que yo estoy poniendo en mi currículum porque yo estoy defendiendo mi oferta laboral, ¿verdad? Entonces, tengo que entrar muy bien preparado, aunque no tenga experiencia laboral, para convencer a esa persona que soy yo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no tengo la experiencia que usted está requiriendo, desarrollé estas y estas habilidades en estos espacios que tomo como experiencia que me puede servir para entrar a este trabajo, a esta oportunidad laboral. Entonces, es de nuevo hacer un estudio, ¿verdad? De quién soy, qué habilidades tengo, ponerlo muy claro en el currículum, no dejarlo tampoco en limpio, ¿verdad? No dejarlo solo. ¿Para qué es bueno? Muéstreme también usted como persona, como hombre, como mujer, ¿para qué soy bueno también? Porque entonces yo llego y recibo el puño de currículums, voy pasando. Entonces, de los chicos o las chicas que no tienen experiencia, que ya están empezando, dejan esa parte en blanco. Entonces uno dice, ay, puña, quisiera poder ver de estas personas que me digan por lo menos qué podrían hacer entonces con lo que tienen ahorita. Y a partir de eso uno dice, bueno, para este trabajo puedo o no pasar por alto esto, me gustó lo que vi, ok, vamos a la siguiente etapa, ¿verdad? Que es pues llamarlo, y preguntarle y pues yo entrar en acción, ¿verdad? En ese momento como persona y poder vender mi marca personal, quién soy yo y cómo desarrollé esas habilidades. Bueno, interesante entonces no dejar en blanco esa parte de la experiencia laboral en el currículo y describir esas características o esas habilidades que tengo, incluso de otras experiencias que aunque tal vez pues no sean una contratación laboral muy larga o cosas en las que he ayudado, en las que he podido aportar y así también he aprendido de para qué soy bueno, como dijo Jonathan, entonces se puede ubicar ahí en esa parte que describe lo que es la experiencia laboral. Entonces, Emanuel, la otra consulta que nos hacían por acá es si son válidas las entrevistas telefónicas. Claro que sí. Permítame tal vez definir un poco los alcances. Cuando hablamos de entrevista telefónica, estamos hablando de una técnica de filtrado o prefiltrado. Es una técnica muy usada en reclutamiento o el famoso screening de candidatos que nos permite entender de forma muy general si realmente esta persona cuenta con algunas habilidades o características que nos permiten llamarle a una entrevista pues,
presencial, ¿verdad? O un poco más formal. Digo un poco más formal porque me da miedo decir formal, porque hay personas que de pronto piensan o no le dan la importancia que requiere una entrevista telefónica. Ella debe ser atendida con la misma formalidad en la que atendemos una llamada presencial. Y esto es importante porque, bueno, si les cuento de casos, ¿verdad?, donde tal vez te tiran el teléfono o tal vez no es o el candidato no está en un muy buen momento para hablar. Por lo tanto, siempre es bueno entender qué es lo que pasa del otro lado, tanto nosotros como reclutadores como el mismo candidato, ¿verdad?, que pues el reclutador está haciendo su trabajo con toda sinceridad, ¿verdad? Revisar si realmente es un muy buen momento para hablar. Creo que también eso es parte de la responsabilidad de nosotros como reclutadores, presentarnos sobre todo, ¿verdad? Y dejar claro de que a qué empresa estoy representando y poner en contexto al candidato. Hacer un llamado a los colegas también. Recuérdense que hay muchas personas que aplican a muchas vacantes y a veces pensamos que el candidato está pues sabido de que vamos a llamarle y a veces es probable que lo agarremos en frío, un muy mal momento. Creo que todo ese primer encabezado de la llamada debe ser un encabezado para tomarle la atención y sobre todo la importancia que merece. Creo que no nos cuesta, ¿verdad?, ponerle en contexto al candidato de qué empresa representamos, cuál es nuestro nombre y ponerle también en contexto el puesto que está aplicando. Una persona no aplica solo un puesto, probablemente en promedio aplica 5 o 6 puestos. Entendemos también que hay muchas estafas, sí, personas con otras intenciones que hacen sus llamadas y se hacen pasar por empresas. Entonces también cómo identificar, y eso es otro tema súper bueno e importante que está relacionado con cómo identificar esas empresas o esas llamadas fraudulentas, ¿verdad? Que pues a nivel telefónico se podría prestar un poco más. Creo que un indicador importante de la fiabilidad y la confiabilidad de una llamada telefónica tiene que ser que haya transparencia en el proceso y que haya congruencia en lo que se está diciendo de parte del reclutador, ¿verdad? Se deben atender con la importancia que merece y también ustedes como candidatos están en toda la posibilidad incluso de poder decir, miren, no es un buen momento, me encuentro así, permítanme el teléfono para devolverle la llamada, ¿verdad? O dígame por favor si le puedo hablar en otro momento, porque obviamente el reclutador no sabe qué está pasando al otro lado del teléfono. Igual de una forma de viceversa. Sí, son importantes. El objetivo de ellas casualmente es entender, poder validar información. Incluso hay técnicas de preentrevistas escritas donde el candidato llena primero un formulario, muchos están ligados con los famosos ATS, donde las mismas empresas ya tienen un prefiltrado automático y lo que hace el reclutador es llamar para validar casualmente la identidad y ya, ¿verdad? Pues revisar 1, 2, 3, 4 puntos básicos del currículum y ya decirle, bueno, doctor Jonathan, doña Yesenia, quiero por favor que se presente a una entrevista presencial o una entrevista un poco más amplia donde queremos ya conocerle, yo digo que de una forma más integral, pero sí les recomiendo, presten mucha atención, activen la malicia también, ¿verdad? Más que con el tema del laboral, es un tema con el que no se juega y es muy vulnerable, ¿verdad? También, entonces aprovecho para dar también ahí la cuñita de tener mucho cuidado con ese tipo de llamadas. Además, muy válido, muy necesario esto porque, bueno, yo soy periodista en Telenoticias y justo el día de hoy recibimos una llamada de una persona que dice que entró a una página del SICOP, que bueno, que el SICOP sabemos que es una página para, más bien para proveedores pues, del aparato estatal. Una persona entendió que que ahí había una oferta laboral, puso su número de cuenta, Iván, y bueno, ya ustedes saben lo que pasó. Fue una persona lamentablemente estafada. Es muy triste que pasen estas cosas, pero es muy válido lo que dice Emanuel, tener lista esa malicia siempre cuando vamos a acceder a una entrevista telefónica. Les recordamos a quienes nos siguen por Facebook o por LinkedIn que estamos atentos para recibir sus consultas, aprovechando estos dos expertos que tenemos esta noche ya. Tengo una consulta de Ana Hazel Chavarría, por lo que leo acá, ella es empleadora. Dice, tengo que dar por hecho que todo lo que se indica en la hoja de vida es verdad, ya que muchas veces en la práctica no lo es, y esto se da mucho en el conocimiento de herramientas de cómputo. Tiene uno como empleador que comenzar a enseñar y capacitar a ese nuevo ingreso. Así es la pregunta. Vamos a ver si entendí bien específicamente con las habilidades para
para programas de cómputo, pregunta la muchacha, ¿ok? Dice ella, perdón, que se da mucho en el conocimiento de herramientas de cómputo, que la persona tal vez presume en su currículo que las tiene, que tiene esos conocimientos y a la hora de la hora no es así. Ok, eso es definitivamente es una buena pregunta en el sentido de que en este momento, ¿verdad? Por vamos a ver, autonomía con la que podemos desarrollar algunas habilidades, pues nosotros básicamente podríamos formarnos o podríamos hacernos profesionales a partir de una plataforma, una aplicación, ¿verdad? O algún curso en línea, ¿verdad? O algún video que nos permita alcanzar esa habilidad. Yo creo que ahí está en función de qué es lo que la empresa está buscando y a partir de cómo lo está buscando. Entonces, si yo estoy solicitando que la persona tenga específicamente, por ejemplo, un nivel avanzado en el paquete de Office y para mí como empresa es indispensable, pues yo quisiera entonces determinar dentro de los candidatos que aplicaron al puesto en el que yo pedí esos requisitos y pues una pequeña prueba, ¿verdad? Lo que sí estoy de acuerdo es que ahora las personas tienen la capacidad de desarrollar estas habilidades y ya no necesitan el título para poderlas desarrollar o ya la empresa no lo valora tanto para desarrollarlo, sino que yo necesito realmente tener dominio, ¿verdad? De qué es Excel avanzado, de qué puedo hacer con esto. Se hacen pruebas específicas, ¿verdad? Tanto lo vemos mucho en el tema de programas de cómputo y también lo vemos con el tema de los idiomas. Entonces, no es si yo tengo un título o no lo tengo, sino si realmente puedo desarrollarlo. Entonces, si la empresa, esta persona pues desarrolló una muy buena entrevista, los pudo convencer y los llevó hasta el punto, ¿verdad?, en que lo contrató y yo no comprobé si realmente tenía o no esa habilidad que era tan necesaria para el puesto, pues ahí hay un tema que yo debo mejorar en mi proceso de selección del personal, ¿verdad? Y incluir alguna prueba que valide que esa persona tiene ese conocimiento y que me puede servir realmente como un candidato para entrar a laborar. Entonces, creo que es un tema también de cuidado de las empresas, ¿verdad? Sacar el tiempito para diseñar muy bien, como lo decía Manuel, todo el proceso, ¿verdad? Qué es importante, qué no, cuáles cuestiones tengo que validar. Entonces, en este caso ya entraríamos más a una validación, puede ser en línea o de conocimientos específicos que me permita a mí tomar una mejor decisión como empleador y no necesariamente porque me lo dice, ¿verdad? Yo tengo que confiarme como empleador de que la persona lo tiene. Puedo someterlo a una prueba siempre para que realmente estemos seguros de a quién vamos a traer y con qué condiciones vamos a traer a esa persona. Bueno, Jani Arias nos escribió por aquí, este tema me encanta ya que cada quien tenemos grandes habilidades y de ahí las podemos poner en práctica. Gracias al colegio por tan interesante tema o temas que podemos compartir y conocer. Emma Fonseca también nos escribió muy interesante. Karen Chacón nos dice, esta charla es de mucha ayuda para quienes vamos a entrevista de trabajo. Ale QS nos dice, interesante tema. Eugenia Arguedas, muy interesante tema. Y por aquí nos preguntan también sobre las vacantes que se ofrecen y que van a estar disponibles en esta feria que tendrá el colegio la próxima semana, el lunes 29 de mayo. Quisiera aprovechar entonces para pedirle un comentario final a cada uno. Iniciamos entonces con Emanuel. Muchas gracias, Yesenia. Bueno, de nuevo agradecerles la invitación. Creo que eso es un tema que da para seguir hablando y salen subtemas bastante interesantes. Invitarles a que den su cuota de educación personal que tiene que ver con capacitación, que tiene que ver con entender desde adentro y desde su talento natural, como bien decía el compañero Jonathan, para qué soy bueno, en qué puedo desarrollarme, desde la honradez, poder saber qué áreas pueden estar afectando el tema de una entrevista laboral, ¿verdad? Hay personas que a veces se frustran y dicen, soy muy bueno, estoy muy seguro en lo que hago, pero el manejo emocional mío es terrible y me pongo nervioso y sé que tengo la capacidad técnica para desarrollarme en este puesto, ¿verdad? No solo la práctica hace el maestro, sino incorporemos una serie de hábitos que son conductas aprendidas que nos van a ayudar a desarrollarnos de la mejor forma. Acotar ahí también o complementar un poco lo que decía el compañero Jonathan con los procesos, ¿verdad? Deben de estar blindados. Siempre le digo a los clientes también, evaluemos lo que es crítico
enfoquémonos en realmente si esto es necesario, entonces vamos a apalancarnos en otros profesionales que con otros instrumentos nos permiten validar. Podemos tener un principio de buena fe y todo lo que en el papel exista y se ponga, bueno, el papel aguanta, ¿verdad? Todo lo que le pongan, pero vamos también a poder desde ese juicio de valor y desde una herramienta científica poder entender, ¿verdad? Y cuantificar cuál es el nivel de desempeño, ¿verdad? Efectivamente, si yo ocuparía una persona que tenga un Excel avanzado, esperaría definitivamente que esa persona pueda desarrollar o con ciertas preguntas. Muchas veces nos damos cuenta de eso, más cuando estamos apoyados en una persona que es experta en el área. Habilidades blandas, hay mucho que hablar. Creo que esto es un tema que por lo menos motiva y sensibiliza a todos, incluso a mí también, que sigo aprendiendo cada día a entender que somos seres humanos que cambiamos de un día para otro, que vemos la vida desde muchas perspectivas, que tenemos retos y que nos desempeñamos y gestionamos nuestros ambientes desde nuestras propias perspectivas. No todo lo que muchas veces pensamos que es realmente. A veces nos toca también tener que ponernos en el zapato de las demás personas y entender cómo otros nos perciben. Creo que eso nos ayuda en un ejercicio de autoconocimiento y sobre todo de desarrollo, no solamente para desenvolvernos en una entrevista de forma efectiva y de forma eficiente, sino también por crecimiento personal. Muchísimas gracias a Emanuel Villaplana y ahora escuchamos el comentario final de Jonathan Siles. No, igualmente agradecerles el espacio, importantísimo tener la oportunidad de poder desarrollar estos temas y conversar un poquito con ustedes y con las personas que ven la importancia que tienen las habilidades blandas, ¿verdad? Rescato mucho lo que comentábamos al principio. Las habilidades blandas trascienden nuestro aspecto profesional, sino que influyen también en nuestro aspecto personal, emocional, en en todas las perspectivas de nuestra vida. Me gustó mucho ahora lo que decía Emmanuel con el tema de hacer hábitos, ¿verdad? Para poder generar pues cambios y acciones efectivas que nos ayuden a desarrollar estas habilidades. Con esto me gustaría acotar, ¿verdad? Este comentario de esta parte en específico, que también debemos buscar las motivaciones y trabajar porque las oportunidades que queremos que se nos abran, ¿verdad? Sean las correctas, las que nosotros hemos buscado. Entonces a veces pasar un poco por toda esa, vamos a ver, por toda esa tribulación con el tema de si me contratan o no, si me desarrollé o no en una entrevista, también es un aprendizaje que yo debo ir capitalizando, que yo debo ir reflexionando para aprender y para poder ir desarrollándolo mejor cada vez que tengo una oportunidad de ir a una entrevista, de ascender a un trabajo, de reunirme con una persona, de mejorar en un aspecto general de la vida, ¿verdad? Entonces, las habilidades blandas están intrínsecas en todo lo que hacemos. Debemos ser conscientes de que ahí están, de que las debemos desarrollar, de que se evalúan más en este momento que las técnicas, porque justamente ahorita vemos tal vez muchas personas técnicas, pero no todas con el mismo manejo de esas habilidades que nos permiten desarrollarnos en ese ambiente y prestarle muchísima atención, ¿verdad? Para las familias, para los papás, trabajar eso mucho con los hijos, ¿verdad? En lo personal tengo una hija, entonces hay que trabajar desde pequeño conceptos de cómo yo hablo, cómo yo me desenvuelvo. No sé, ayer hacíamos una tarea y era un tema interesante, ¿verdad? Para una niña de 4 años. Y es un tema, bueno, papá, es que no puedo dibujarlo, pero es que no puedo, es que lo estoy intentando, es que lo vamos a intentar mañana, es que tenemos que seguir. Es lo mismo con el trabajo y con las habilidades blandas. Yo debo seguirlo intentando, yo debo seguir trabajando, yo debo seguir investigando para poder curtirme un poco y poder mejorar ese perfil o esa carencia o esa oportunidad de mejora que tengo yo para poder desenvolver. Entonces, ¿Dónde podemos leer más sobre habilidades blandas? ¿Hay alguna dirección que ustedes recomienden? mira, Ceni, yo le puedo, justamente en esto de la búsqueda de la motivación, creo que ahora las personas tenemos tan personalizado todo, nuestro celular, nuestro desk, toda la influencia que nosotros recibimos a través de las redes sociales. Busquemos cosas que nos motiven. Por ejemplo, si nos gustan las redes sociales, sigamos perfiles de personas o de organizaciones o de temas que nos interesen, ¿verdad? De quien venga eso, para poder prestarle un poquito más de atención. Entonces, las fuentes personalicémonos. Siempre investiguemos también un poco de dónde viene esa información, si es veraz, si no es veraz. Existen muchas herramientas, investiguemos un poquito, pero yo sí
invitaría a la gente que busque cómo, ¿verdad? Es un video, es una imagen, es una conversación, ¿verdad? Como la que tenemos ahorita, es otro espacio. ¿Qué es lo que a mí me motiva para poder mejorar en esta condición? Lo que les recomendaría a las personas que lo hagan para poder encontrar cajitas de herramientas, ¿verdad? Que me sirvan para desarrollar esas habilidades, personalizar mis intereses con lo que yo frecuento. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias entonces a Emanuel Villaplana, que nos ha acompañado desde México. Él es experto en el tema de talento humano. Y también a Jonathan Siles, quien trabaja en el Ministerio de Trabajo, quien es gestor de empleo, y les agradecemos a ambos que nos hayan acompañado esta tarde-noche aquí en el Colegio de Ciencias Económicas. Y como les decía al principio, esto es el arranque de una semana en la que las personas interesadas se pueden preparar para asistir a la Feria de Empleo que se va a realizar aquí el próximo lunes. Y en pantalla muy pronto les vamos a mostrar direcciones de enlace en las que se pueden inscribir para actividades que van a ocurrir durante el transcurso de la semana aquí en el colegio. Como les mencionaba, pueden encontrar ayuda para lo que es el cómo preparar un currículo y también pruebas de inglés. Recordemos que, bueno, pues como todos sabemos, lo que es el dominio de un segundo idioma hoy en día es muy importante para poder optar por alguna plaza en estas que se van a ofrecer aquí en la feria que va a realizar el Colegio de Ciencias Económicas el próximo lunes, o en todas las actividades definitivamente donde se ofrezcan plazas disponibles. Es muy importante el conocimiento en lo que es los idiomas y también en el saber cómo preparar esa hoja de vida. Aquí en el Facebook aparece también el enlace donde podemos o donde pueden las personas inscribirse para participar. Nuevamente entonces agradecerles su compañía e invitarlos para que entonces el próximo lunes aquí en el Colegio de Ciencias Económicas de 9 de la mañana a 6 de la tarde puedan asistir a esa feria de empleo las personas que anden en busca de trabajo. Agradecemos a las personas que nos han acompañado también, a Roy, a Hazel y a Jeffrey, que nos han acompañado en la preparación y en los controles para llevar a cabo esta transmisión en vivo esta noche. En nombre del Colegio de Ciencias Económicas, les damos nuevamente las gracias y les deseamos una feliz noche. Hasta entonces.